Imagínate la escena. 1893, Argentina. Hay una revolución, el gobierno federal interviene y de repente una demanda que nadie se esperaba. Un auténtico choque de trenes. Y de todo esto salió una decisión de la Corte Suprema que, marcó las reglas del juego del poder durante más de un siglo. Venga, vamos a meternos de lleno en este momentazo de la historia jurídica argentina. Y al final todo se reduce a esta pregunta, que es que sigue ahí, hasta el día de hoy. A ver, cuando los políticos toman una decisión, ¿pueden los jueces meterse y decir «hasta aquí hemos llegado?» ¿O hay una línea roja que simplemente no pueden cruzar? Claro, para entender por qué la Corte decidió lo que decidió, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a 1893, a la provincia de Santa Fe. Y la situación allí, te lo digo ya, era un caos político total, tanto que al final tuvo que intervenir el gobierno nacional. Y es que todo pasó rapidísimo, de verdad. Fíjate, en menos de un mes la cosa fue así. Santa Fe pasa de tener un gobierno, digamos, normal a uno revolucionario. Y de ahí, zas, acaba bajo el control de un interventor que mandan desde Buenos Aires. O sea, un auténtico lío sobre quién mandaba de verdad. Un choque de legitimidades en toda regla. Y aquí viene lo bueno, el punto clave de todo esto. El gobierno que había llegado al poder por la fuerza recurre a la ley. Se van directos al tribunal más alto del país. Su jugada era, a ver si ahora la Constitución y los jueces nos protegen el poder que hemos conseguido por las armas. Curioso, ¿verdad? Vale, el caso llega a la Corte Suprema. Pero ojo, porque la mayoría de los jueces hacen algo muy interesante. En lugar de meterse a discutir si la ley era constitucional o no, se paran y se hacen una pregunta previa, una pregunta trampa casi. A ver, ¿realmente nos toca a nosotros meternos en este fregado? Y para decir, aquí no nos metemos. La mayoría se basó en dos argumentos principales, dos pilares. El primero tenía que ver con quien estaba demandando. Y con el segundo, directamente levantaron un muro gigante entre la justicia y la política. Vamos con el primer punto. Lo que la Corte dijo, para que nos entendamos, es que el que demandaba no tenía derecho a hacerlo. Su razonamiento fue, oye, este gobierno ha salido de una revolución, de la fuerza, no de unas elecciones, así que no representa al pueblo. Por lo tanto, no podía presentarse en un juicio hablando en nombre de toda la provincia de Santa Fe. Así de claro. Pero la segunda razón, esta es la que de verdad va a marcar un antes y un después. Y todo gira en torno a un concepto clave, el acto político. ¿Qué es esto? Pues básicamente una decisión que por su propia naturaleza es cosa del presidente y del Congreso y de nadie más. Y con este argumento, la Corte pintó una línea en el suelo que no se podía cruzar. Dijo, mira, intervenir una provincia es una herramienta de los políticos para apagar un fuego político. Según la mayoría de los jueces, esto no es un asunto para un tribunal. No es algo que puedan analizar o anular. Es, por así decirlo, un partido que se juega en otro campo y con otras reglas. Pero justo cuando parecía que el tema estaba zanjado, ¡zas! Un juez, Luis V. Varela, dice un momento, y se saca de la manga un voto particular, una disidencia potentísima, argumentando justo lo contrario. Defendía una visión del Poder Judicial que no tenía nada que ver. Y aquí es donde se ve el choque de trenes de ideas. Es fascinante. Por un lado tenemos la idea de que cada poder va a lo suyo, son como compartimentos estancos. Y por el otro, la visión del Poder Judicial como el gran guardián de la Constitución, el que tiene la última palabra sobre todo y sobre todos. Y el argumento de Varela era de una lógica aplastante. Él decía, la Constitución nos da competencia en todas las causas que tengan que ver con ella, sin hacer distinciones. O sea, no dice en todas menos en las políticas. Así que si los que escribieron la Constitución no pusieron esa excepción, no podía venir ahora la Corte a inventársela. Varela, que era muy listo, hizo una distinción que es clave. Dijo, ojo, una cosa es una cuestión política pura y dura, como por ejemplo, decidir si se reconoce a otro país, ahí los jueces no se meten. Pero otra cosa muy diferente es una ley política. Y si esa ley da igual de lo que trate, choca con la Constitución, entonces es la obligación sagrada de los jueces meterse y decir algo. Así que ahí lo tenemos. Dos maneras totalmente opuestas de ver el papel de la justicia. La pregunta del millón es, ¿cuál de las dos ganó la partida? ¿Cuál se convirtió en la norma en Argentina? Pues ganó la opinión mayoritaria. La voz de Varela, aunque potente, se quedó sola. El muro entre la justicia y la política no solo se mantuvo en pie, sino que se hizo más alto. Al final, la demanda del gobierno de Santa Fe se fue a la papelera y la intervención siguió su curso sin más. Pero el tema no se quedó solo en Santa Fe, que va. El impacto de esta decisión fue brutal. Creó un precedente que iba a durar décadas y décadas. Básicamente, dibujó el mapa del Poder Judicial diciendo, hasta aquí podéis llegar y de aquí no pasáis. Esto le dio muchísimo margen de maniobra al Congreso y al presidente en todo lo que se consideraba político.
Y claro, dejó una preguntita muy incómoda flotando en el aire. Y con esto llegamos a la parte final, donde vamos a ver cómo este caso, que parece de hace 1000 años, nos deja un dilema que está más vivo que nunca. Porque al decir «aquí no entramos», la Corte no estaba mostrando debilidad, todo lo contrario. Estaba haciendo una declaración de principios súper potente sobre cuál era su sitio en el tablero de juego. Definió su terreno y al mismo tiempo dejó muy claro cuál era el terreno en el que no iba a pisar. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta que dejó Varela en su voto particular. Si hay decisiones de los políticos donde los jueces no pueden entrar, entonces ¿quién controla a los políticos? ¿Quién se asegura de que no se pasen de la raya? Es una pregunta que era relevante en 1893 y que hoy sigue siendo fundamental para entender el equilibrio de cualquier democracia.